Muchas gracias. Mi nombre es Adrián Mosquera. Gracias por el debate anterior, porque me ha parecido realmente muy enriquecedor y se hace muy pocas veces. Lo mío es mucho más tradicional. Os voy a soltar una chapa y después me hacéis las preguntas que consideréis. Yo soy oncohematólogo. Que levante la mano cuántos saben lo que es la hematología menos tú. Muy bien, sí. O sea, nosotros somos los médicos, la rama derivada de la medicina interna que se dedica a tratar las enfermedades de la sangre, principalmente cáncer. Cáncer hematológico, lo más conocido, la leucemia. Pero también otros que tienen menos voz, pero más mortalidad acumulada, como puede ser el linfoma, el mieloma múltiple, bueno, los tumores derivados del sistema inmunitario. Y que afectan, por cierto, a mucha gente joven y a muchos niños. Entonces, me dedico a esto aquí en el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Y paralelamente, tengo la suerte de poder dirigir un grupo de investigación centrado en las aplicaciones de la tecnología de análisis inteligente de datos en oncohematología. Entonces, en la medicina nos estamos dando cuenta progresivamente de la importancia de tomar decisiones basadas en datos. Hace muchos años se tomaban las decisiones por consensos de expertos. Los que considerábamos que eran los mejores de cada campo se reunían en una sala y tomaban un consenso. Y el tratamiento pasaba a ser de esta manera por consenso, ¿no? Después se testó eso con ensayos clínicos con respecto a tratamientos diferentes y se vio que el consenso de expertos no valía mucho. Y de hecho, hoy en día consideramos en lo que llamamos guías de medicina basada en la evidencia que el consenso de los médicos más importantes tiene el peor valor en cuanto a el valor más bajo en cuanto a solidez científica, y es el último que debemos de seguir si existe otro tipo de evidencia basada en datos superior. Pero ¿qué ha pasado? Con la revolución genómica, con la revolución en radiología, con la revolución en historias clínicas electrónicas, hemos empezado a acumular un volumen ingente de datos. Y ese volumen ingente de datos nos está trasladando a otro paradigma, que es el paradigma de la medicina basada en los datos. No solo en la evidencia de los estudios clínicos bien desarrollados, sino en los datos acumulados de la vida real también. Y entonces, un poco la idea es que ustedes cuando van a un médico, habitualmente, y sobre todo la gente mayor, quiere que los vea un médico muy mayor, con barba y con unas gafas de pasta muy gordas. Y si puede, incluso que se note que ha tenido una vida larga, ¿no? Y sin acento latinoamericano. Exactamente. Sí. ¿Por qué? Porque le atribuimos mayor experiencia, ¿no? Y eso qué quiere decir, que ha entrenado su árbol neuronal fisiológico con más casos, y por lo tanto al tener más casos en su pasado, pues entendemos que puede inferir mejor lo que nos va a pasar a nosotros. Bueno, obviamente lo que pretendemos con estas estrategias es poder aglomerar la experiencia de miles o millones de médicos para mejorar la toma de decisión de cada paciente particular. ¿Vale? El campo se está viendo rápidamente en desarrollo, porque ahora mismo la agencia regulatoria que determina si un producto sanitario se puede comercializar en Estados Unidos, principalmente un fármaco, nos está empezando a decir que debemos utilizar sistemas de predicción de respuestas y de establecimiento de pronóstico de pacientes con cáncer en general, bueno, con cualquier patología, pero en particular con cáncer, en el desarrollo de los fármacos para que podamos aumentar el impacto de estos fármacos en pacientes que realmente los necesitan, ¿vale? Que no hagamos ensayos con grupos de pacientes que son, por ejemplo, de muy bajo riesgo o que no son una necesidad médica no cubierta, es decir, aquellos pacientes que realmente necesitan una intervención terapéutica novedosa. Y eso mueve a las farmacéuticas también a meter más dinero y más inversión en la innovación en tecnología de datos. Entonces, bueno, no me voy a meter... Voy a hacer una pregunta, es que me extraña una cosa que he puesto ahí. Sí. Que es lo de reducir la heterogeneidad de las cohortes. Sí. Tradicionalmente, cuanto más variada es tu muestra, mejor varianza obtienes y mejores resultados obtienes. Depende. Bueno, digo lo que es en general. Depende. Si tú quieres desarrollar un fármaco que funciona muy bien en un perfil de pacientes que tienen un biomarcador en particular, como puede ser una mutación en un gen, y que sabemos que ese fármaco funciona muy bien en ese grupo de pacientes, sería poco sensato
La gente que no lo tenga ese gen. Sí, Claro, eso es lógico. sí, pues eso pasa. Entiendo que... Ya, pero eso pasa. Eso es, de hecho, es el más interesante. Sí, pero el problema es que tú piensas en un cáncer como un cáncer, un gen, pero un cáncer son 6 billones de genes, perdón, 6 billones de pares de bases que pueden mutar cualquiera de ellos. Yo lo que tenía en la cabeza era un fármaco de amplio espectro. O sea, tú tienes una persona y dice, si yo solamente aplico una muestra de varones blancos de 40 a 50 años, probablemente es una muestra demasiado reducida, demasiado homogénea. Ya, pero bueno, digamos que estamos intentando reducir la heterogeneidad no por criterios de raza o criterios de sexo, sino por criterios biológicos, ¿no? Y entonces, los ciertos fármacos que funcionan particularmente bien en grupos de riesgo bajo, en los que otros tratamientos también funcionan bien, en grupos de riesgo alto, que se rigen por una serie de biomarcadores, funcionan mal. Y entonces, si tú no equilibras bien el ensayo clínico, la muestra puedes dar lugar a un resultado que puede estar un poco falseado, cuando menos, ¿no? Entonces, de cara a temas de aprobación, se está priorizando o se está favoreciendo que las cortes que tengan una estructura lo más. Mira, te iba a pedir una cosa. Si puedes más hacia sí, pues no se escucha. los Vale. pobres no te están viendo para nada. Bueno, entonces en esto no me voy a meter porque esto es muy genérico, pero bueno, igual lo sabéis todos, ¿no? Las diferentes ramas del campo de la inteligencia artificial, o mejor dicho, del machine learning o del aprendizaje automático, y yo quería traeros aquí una serie de ejemplos de cómo nosotros lo utilizamos para investigar en la estratificación de riesgo y la predicción de respuestas en pacientes con cáncer hematológico. Entonces, habitualmente, cuando nos enfrentamos a un tumor, tenemos dos opciones. Una es pensar en qué pronóstico tiene el paciente y otra es en qué tratamiento le doy, ¿no? En cuanto al pronóstico, os sorprendería saber qué poco precisos somos a la hora de predecir cuán agresivo es un tumor cuando lo diagnosticamos, ¿vale? Se han hecho scores pronósticos a lo largo de la historia que son tremendamente imprecisos y que en algunos casos son un poquito mejores que lanzar una moneda al aire y ver de qué lado sale. Pero como funcionan mejor que la pura aleatoriedad, los seguimos usando. Entonces, ahora existe una gran presión para mejorar eso y aumentar mucho el área bajo la curva de los modelos predictivos. ¿Y por qué digo esto? Porque tradicionalmente se está diciendo en muchos de estos tumores que cuando un paciente tenía una alteración en un biomarcador por encima de X, 3,5 por ejemplo, ese paciente tenía un grupo de riesgo más alto, independientemente de si ese 3,5 era ese mayor de 3,5 era 3,6 o 20, ¿no? Y claro, eso no parece muy sensato a priori, ¿no? Aunque realmente es lo que de hecho se está aún haciendo en la mayoría de las escalas de estratificación de riesgo, que se ha descubierto con aplicaciones principalmente de deep learning con datos pronósticos de grandes cohortes de pacientes con diferentes patologías oncohematológicas, que esos marcadores pronósticos que estábamos utilizando como variables binarias prácticamente varían su peso pronóstico en función del contexto en el que se encuentra el paciente, en función del contexto del resto de biomarcadores. De tal manera que si el paciente no es tan mayor o es que no tiene el estadio tan avanzado del tumor, el peso pronóstico de esa variable decae. Mientras que en otro paciente en el que el tumor está un poco más avanzado o la edad es un poco más avanzada, el valor pronóstico de esa variable es mucho mayor. Es decir, que depende del contexto. Sí. ¿Qué entendéis por contexto? Del contexto de variables pronósticas, sí, en este caso. O sea, pero no el contexto de la persona... No, realmente hay un gran debate sobre el hecho de si deberíamos de realizar... el estándar es realizar escalas pronósticas en países ricos para que las utilice todo el mundo. Pero estamos empezando a darnos cuenta, como cada vez tenemos más datos y somos capaces de hacer predicciones más precisas, que modelos generados en España no tienen la misma precisión que modelos que en su aplicabilidad
en Latinoamérica, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque estos modelos miden también la calidad del sistema sanitario. Y entonces hay ciertas cuestiones de atención sanitaria que pueden ser práctica asistencial habitual en España, que en un país del segundo o del tercer mundo no va a ser así. Aquí, si tú te diagnosticas de una leucemia aguda, en cuestión de horas estás ingresado y estás recibiendo un tratamiento. En otro país, si te diagnosticas de una leucemia aguda, bueno, te citaremos dentro de 2 semanas, veremos cómo vas y a lo mejor, aunque tengas 20 años, te pasamos al tratamiento paliativo. Entonces, hace poquito estaba en una reunión con un epidemiólogo que también se dedica al desarrollo de modelos de Machine Learning para la predicción de trombosis en pacientes con cáncer en Texas, en Estados Unidos, que es un tema importante, el tema de la trombosis en pacientes con cáncer, porque empeora mucho el pronóstico, ¿no? O bueno, se asocia a un peor pronóstico. Y se está hablando de cómo intentar predecirla. Y lo que nos decía era que los modelos que ellos desarrollasen en Estados Unidos iban a perder valor en España y mucho más en China o en India. Y que la forma en la que tal vez debamos trabajar en el futuro es no desarrollando nuevos modelos pronósticos universales, sino desarrollando métodos y que podamos compartir esos métodos de forma uniforme entre los diferentes grupos de los diferentes sistemas sanitarios y después adaptarlos a nuestro contexto, a nuestros datos. Son métodos de recopilación de datos. Métodos de recopilación de datos y métodos estadísticos, sí. O sea, establecer unos estándares. Sí, unos estándares, sí. Porque obviamente tú, por ejemplo, aquí en España tenemos un hospital de tercer nivel a casi con un total superior a menos de 100 kilómetros de cualquier sitio. Pero incluso en Estados Unidos esto no es una realidad. Entonces, la mortalidad de una patología grave va a ser mucho mayor, o de una patología grave aguda o crónica, si se complica, puede ser mucho mayor si tú estás viviendo a 500 kilómetros del hospital que te está tratando. Y esto no se puede medir adecuadamente con un modelo pensado para un hospital con una estructura del sistema sanitario diferente. Obviamente, todo depende del contexto, de lo que hablábamos antes, del contexto y de la expertise que haya detrás y del campo al que te estés dedicando. Porque los intensivistas que tienen el paciente ahí y siempre está ahí hospitalizado y miden pues, un shock séptico, ¿no? Outcomes en shock séptico, pues tienen la suerte de que el paciente siempre está ahí. Y desde el principio hasta el final va a estar ahí y bueno, puedes tomar esos datos con cierta verosimilitud, pero en un paciente que se maneja ambulatoriamente y con un tumor, eso puede oscilar muchísimo y el paciente puede decidir no ir a consulta o tardar más en llegar a una consulta o tener menos accesibilidad a un tratamiento simplemente por variables demográficas. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Sí. Mira, bueno, es que estoy aquí haciendo de lectora del chat de los que Sí. están en remoto, ¿no? Álvaro Flores comenta, dice, los determinantes sociales y ambientales son importantes y no se suele tener en cuenta. Se suele aplicar un enfoque completamente biologicista. No es así, no es tan así, pero porque muchos de y de hecho los modelos pronósticos que más intentamos utilizar, por lo menos los que más investigamos en varios grupos colaborativos de España, en los que yo tengo la suerte de estar involucrado, intentan basarse más en variables clínicas y analíticas. No sé si por biológicas se refiere a moleculares, ¿no? Que es lo que se está... No sé si se refiere a mutaciones o... Sí, dice Álvaro que sí. Sí. Desde luego hay una tendencia a hacer eso, pero bueno, si nos metemos en ese debate podemos echar aquí todo el día. En todo caso, es cierto que hay diferencias en diferentes regiones del mundo y también entre razas, pero esas diferencias tienen mucho que ver también con el acceso a tratamientos adecuados y a sistemas sanitarios igualitarios, ¿no? Entonces, bueno, eso obviamente lo que hablábamos antes, aplicar metodologías comunes para sistemas sanitarios particulares. Eso va a ser necesario, totalmente. No sé si con eso le respondí.
Bueno, pues No comenta nada más. Yo sí. desde luego sí hay un enfoque biologicista del cáncer, o sea, de entender cada vez mejor cómo es el cáncer desde un punto de vista molecular. Eso está aportando cosas importantes. No se puede dejar de hacer, pero no es la única opción y a veces ni siquiera es la óptima en cuanto a accesibilidad, ¿vale? Entonces, bueno, en nuestros proyectos de investigación utilizamos diferentes fuentes de datos. Una de las fuentes de datos que utilizamos es la molecular, otras de las fuentes de datos que utilizamos son variables puramente clínicas o analíticas, un hemograma, el resultado de un TAC, etcétera, etcétera. Y también en algunos proyectos de investigación utilizamos datos de imagen histológica, ¿no? ¿Y para qué lo hacemos? Para entender si los tumores tienen algún perfil de imagen que a través de herramientas de computer vision nos puedan ayudar no a diagnosticarlo mejor, porque eso los hagamos hacer bastante bien los humanos, sino a predecir mejor el pronóstico que va a tenerlo. ¿Por qué? Porque cuando diagnosticamos una patología, simplemente buscamos aquellas variables que la clusterizan como esta patología. Es linfoma, leucemia, mieloma múltiple, etcétera, etcétera. Pero no utilizamos esa información para inferir el pronóstico de los pacientes. Y es una información accesible, barata y potencialmente útil para mejorar la forma en la que estratificamos el riesgo de los pacientes con neoplasias oncohematológicas o en general con cualquier tumor, ¿no? Entonces, os pongo un par de ejemplos de proyectos de investigación en los que hemos estado involucrados y que tienen ya sus respectivas publicaciones y en los que seguimos desarrollando en el tiempo, ¿no? A lo largo del tiempo. Uno de ellos se llama el proyecto Linfones 25 y es un proyecto pensado para mejorar la forma en la que entendemos la agresividad biológica de una patología que se llama linfoma B difuso de células grandes, que es un tipo de linfoma muy agresivo y que puede hacer que los pacientes fallezcan en cuestión de días si no reciben un tratamiento adecuado. Entonces, el estándar de tratamiento, de establecimiento del pronóstico se llama score IPI, ¿vale? Un score internacional. Este score tiene un área bajo la curva ROC de 0,65 aproximadamente para predecir la mortalidad de los pacientes con esta patología. Entonces, el score tiene un problema, que dicotomiza muchas variables. Por ejemplo, edad mayor de 60 años o menor de 60 años, etcétera, etcétera. Alguna variable sobre el rango normal o en el rango de la normalidad y así constantemente. Entonces, utilizamos esa misma información junto con perfiles moleculares de los tumores, un enfoque biologicista, para intentar mejorar la estratificación de riesgo, es decir, identificar mejor si un paciente está en un grupo de riesgo alto de fallecer por la patología o bajo, con un tratamiento en concreto, ¿vale? Con un tratamiento homogéneo que se llama RCHOP, inmunoquimioterapia o anticuerpos más quimioterapia tradicional, ¿vale? Que es el estándar de tratamiento actual. Y esto nos ayuda no solo a manejar mejor los pacientes, sino potencialmente también a seleccionar nuevos tratamientos para grupos de pacientes, identificar dónde necesitamos nuevos tratamientos. Porque hay muchos pacientes, por suerte, que con el estándar se curan y no necesitan nada más. Pero hay otros que hay un 40% que en los 2 primeros años fallecen. Y eso es lo que necesitamos predecir de forma precisa para poder darle una solución con terapias novedosas, ¿sí? Y entonces este nuevo modelo, ¿qué es? Pues un modelo de Random Forest en el que generamos 1000 árboles de decisión para intentar predecir la supervivencia global de cada uno de los pacientes con linfoma B difuso de células grandes. Y toma 25 variables, de las cuales 19 son parámetros genéticos y 6 son parámetros clínicos tradicionales. El área bajo la curva de este modelo está 10 puntos por encima del índice pronóstico internacional. Estamos sobre un 0,75 para la predicción de la mortalidad. Y este score, lo más importante, ha sido validado en unas 3 o 4 cohortes diferentes.
y los resultados están publicados en revistas peer review. Y ahora mismo estamos trabajando en su implementación en el Hospital Clínico de Santiago. Sí, dime. ¿Qué representa el esto de las... Sí, digamos que cada sí, mira, cada uno de estos scores nos da una predicción de supervivencia personalizada, ¿vale? Y nos dice, bueno, este paciente, nuestra predicción es que a 5 años vaya a vivir tanto, a 6 años vaya a tener la probabilidad de vivir un 30% y a 10 un 20%, ¿no? Para representarlo gráficamente, los agrupamos por cuartiles, medianas o deciles de supervivencia predicha, para que podamos entender si hay un comportamiento divergente, ¿no? Y en efecto, bueno, lo que puedes ver es cómo los pacientes tienden a fallecer de forma homogénea. Cada paciente que se cae es un paciente que fallece. Cada vez que cae la curvita... ¿Cada color es un grupo de pacientes? Sí, ¿O es un paciente? Es un grupo. En este caso, arriba son cuartiles, en el medio son la mediana. Y abajo es un grupo de riesgo. Bueno, no me voy a meter en los de abajo porque es un poco rollo y se sale un poco del objetivo de esta charla. Pero esta herramienta nos permite predecir de forma mucho más precisa el pronóstico de los pacientes tratados con este esquema de tratamiento, que es el estándar of care en este momento, y por lo tanto nos puede ayudar también a seleccionar qué pacientes son mejores candidatos para recibir un tratamiento novedoso, como algunos que se están generando en este momento. Y lo estamos estandarizando para poder aplicárselo a los pacientes en este hospital, ¿vale? Otro de los ejemplos se trata de leucemia mieloblástica aguda, que es junto con el cáncer de páncreas una enfermedad que no queréis tener, que tiene aproximadamente una supervivencia a 10 años del 10% o menos, y por suerte en pacientes jóvenes somos capaces de curar a una proporción no desdeñable, habitualmente con un trasplante de médula. Y entonces, en esta patología estamos usando herramientas de estratificación de riesgo ya basadas desde hace años en alteraciones genéticas, principalmente de cariotipo, o sea, de cromosómicas, cosas que se pueden ver con un microscopio. Pero desde hace unos años tenemos cada vez más datos moleculares, somos capaces de ir precisamente a identificar cómo se alteran esos 6,6 billones de pares de bases del ADN, y podemos agrupar a los pacientes en función de si tienen alterados ciertos genes, ¿no? Y por suerte sabemos que algunos de estos genes tienen un valor pronóstico, pero, claro, a veces vemos que un paciente que tiene un gen mutado, solo por tener ese gen mutado, no va todo lo bien o todo lo mal que debiese de ir. ¿Por qué? Porque depende de todo lo demás, ¿vale? Entonces, otra de las estrategias en las que estamos trabajando es en desarrollar modelos que nos permitan identificar grupos de pacientes que se comportan bien o mal de acuerdo a estos perfiles moleculares avanzados y compararlo con el estándar de tratamiento, con el estándar de estratificación de riesgo actual. Y esto es importante porque cada vez que cambiamos el estrato de riesgo de un paciente, le hacemos cada vez más proclive a recibir un trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos, un trasplante de médula, vulgarmente. Y eso está asociado, según el centro en el que se haga, que eso también es curioso, a entre un 10 y un 20% de mortalidad solo por la toxicidad del trasplante. O sea que tenemos que tener muy claro que la enfermedad es muy agresiva para decidir que el paciente se va a beneficiar del riesgo de asumir una muerte por hacerse un trasplante de médula. Y eso lo hemos comprobado y lo hemos comparado con el estándar de estratificación pronóstica hasta la fecha, que son los criterios de un grupo europeo, consenso de expertos, que se llama Red Europea de Leucemia, European Leukemia Net, que está aquí en amarillo. Bueno, pues lo que veis en amarillo son las áreas bajo la curva, en estas dos primeras gráficas, de la predicción realizada por el modelo del consenso de expertos. Y lo que veis en negro es la predicción realizada por nuestro modelo de Random Forest tomando los datos moleculares de los pacientes. Este modelo ha sido entrenado en una cohorte alemana y validado en 4 cohortes adicionales, ¿vale?, de pacientes. Por lo tanto, bueno, es un modelo robusto. Lo que pasa es que necesita también tiempo para estandarizarlo y poder aplicárselo a los pacientes. Y también lo estamos empleando en otras patologías, como puede ser la leucemia linfocítica crónica
o el mieloma múltiple. En el caso del mieloma múltiple, este es un tumor de hueso, ¿vale? De las células que producen anticuerpos que migran al hueso, a la médula del hueso, y lo fracturan desde dentro, ¿no? Es una patología desagradable, pero que ha mejorado mucho su pronóstico gracias a la innovación terapéutica. Y en este caso nosotros hicimos un trabajo que tuvo bastante éxito, porque inicialmente pretendíamos mejorar también la estratificación de riesgo, porque esta es una de las patologías donde la estratificación se basa casi en lanzar una moneda al aire, lo que os decía antes, ¿no? Un poquito mejor que eso, un área bajo la curva del 55-61% en función del estudio. Cosa que a mí me parece pobre, pero los expertos tradicionalmente lo han asumido como un modelo robusto y que se utiliza para evaluar los resultados de los fármacos en pacientes con diferentes grados de agresividad biológica del tumor. ¿Por qué? Porque probablemente es lo mejor que teníamos hasta ese momento, ¿no? Y nosotros estuvimos trabajando con datos de una fundación americana que ha recogido muchísimos casos de pacientes tratados con esta patología y los ha agrupado en una base de datos muy estructurada junto con datos genéticos avanzados. Y nuestra intención era poder identificar mejor la agresividad de la enfermedad y predecir qué pacientes se iban a fallecer por la patología en muy corto plazo y cuáles iban a vivir un largo periodo de tiempo. Y lo conseguimos, de hecho, pero curiosamente, dado que esta patología tiene un tratamiento atomizado, es decir, existen un montón de tratamientos disponibles, una de las variables pronósticas que se seleccionó para el desarrollo del modelo en un análisis no sesgado fue el tratamiento de primera línea, o sea, la forma en que tratábamos al paciente. Y lo que descubrimos fue que podíamos hacer, una vez entrenado el modelo de supervivencia y validado, que podíamos hacer predicciones para cada paciente y ver si los pacientes tratados con el tratamiento que el modelo consideraba óptimo, es decir, aquel que daba más supervivencia, eran superiores a la supervivencia de los pacientes que habían sido tratados con cualquier otro esquema terapéutico. Y lo que podéis ver arriba, digamos que serían las curvas de supervivencia de los pacientes que fueron tratados de manera óptima de acuerdo al modelo de inteligencia artificial y de manera no óptima de acuerdo al modelo de inteligencia artificial. Los pacientes que recibían un tratamiento no óptimo se murieron de forma muy precoz, mientras que los pacientes que habían recibido un tratamiento óptimo de acuerdo al perfil genómico y clínico del tumor sobrevivieron mucho más tiempo. Y esto ha sentado la base para que ahora lo estemos implementando en los nuevos ensayos clínicos con nuevas terapias que intentan curar esta patología y que podamos ayudar a predecir qué pacientes se van a beneficiar más de una nueva intervención terapéutica. ¿Vale? O sea que en cierto sentido ha supuesto un cambio en la forma en que los médicos, mis compañeros, ven la posibilidad de tratar esta enfermedad. Y bueno, no me voy a meter mucho más porque estamos trabajando en otros campos, pero sí decir que no todas las aplicaciones que desarrollamos tienen que ver con la inteligencia artificial, sino que muchas veces lo que hacemos es un cribado masivo de datos genómicos. ¿Por qué? Porque aquí mismo en el CESGA almacenamos datos de cientos y cientos de pacientes que ocupan, pues llegamos a tener casi 100 terabytes de información comprimida de datos genómicos que fueron utilizados posteriormente para desarrollarse en las publicaciones relatando la existencia de nuevos biomarcadores o de nuevos genes causantes de neoplasias oncohematológicas. Y esto, para nosotros, fue disruptivo poder tener acceso a este centro, que de otra manera no podríamos haber hecho este tipo de análisis. Y nos ha dado la posibilidad de hacer una serie de trabajos de investigación que este en particular pues, ha sido citado como unas 10 o 11 veces, ¿no? Y bueno, tienen su repercusión a nivel internacional, ¿no? Y en marcha tenemos varios proyectos, os voy a comentar solo dos y ya acabo. Tenemos varios proyectos orientados a utilizar este tipo de herramientas para el mejor manejo de los pacientes con tumores hematológicos. Uno de ellos se centra en el linfoma. Antes os hablé del linfoma B difuso células grandes, que es
el hiperagresivo, y ahora os hablo del linfoma folicular. El linfoma folicular es su hermano pequeño, el que es poco agresivo. Pero es poco agresivo excepto para un 20% de pacientes que se mueren por el linfoma folicular. Y claro, habitualmente al paciente le decimos, no se preocupe porque usted tiene un linfoma folicular, el paciente se va tan tranquilo. Pero si le digo, no se preocupe porque usted tiene un linfoma folicular y solo el 20% se mueren por esto, seguramente el paciente se iría mucho más preocupado, ¿verdad? Para que se diga, joder, un 20% me los he puesto aquí, ¿no? Y esto es porque el linfoma folicular es un tumor, es una clasificación histológica de Visu, pero subyace una complejidad molecular muy importante, y a aquellos pacientes que tienen ciertas alteraciones genéticas tienen peor pronóstico y al principio no somos capaces de verlo, ¿no? Entonces, para ello utilizamos escalas que son fantásticas. Por ejemplo, esta se llama POD24. Esto lo que quiere decir, y es el boom de todos los congresos, es que los pacientes que recaen pronto después de darle un tratamiento tienen peor pronóstico. Increíble, ¿eh? La verdad, es la leche. Bueno, pues esto te puedes hacer millonario diciendo esto en los congresos, de verdad, te pueden pagar un pastón. Bueno, pues nosotros no nos conformamos con esta aproximación y entonces estuvimos estudiando estrategias de estratificación de riesgo desde el momento del diagnóstico con datos moleculares que nos permitan identificar pacientes que van a fallecer por culpa del linfoma folicular. Y esto ha sido un motivo de publicación a principios de este año, de este SCORE, que ahora mismo estamos implementando un proyecto de investigación en nuestros pacientes aquí en Santiago de Compostela y que nos permite identificar también con Random Forests dos grupos de pacientes con un pronóstico vital radicalmente diferente y que nos puede ayudar a establecer una estrategia de vigilancia y terapéutica mucho más agresiva en aquellos pacientes en los que tienen un riesgo biológico elevado. Y otra de las líneas de trabajo que tenemos se centra en el desarrollo de fármacos con sistemas de inteligencia artificial, que lleva un químico que se llama Davide Crociti, que viene de Italia y está trabajando con nosotros, pero que no puede estar aquí hoy porque está de vacaciones. Y también estamos trabajando en sistemas de computer vision aplicados al diagnóstico histológico de los pacientes con linfoma. Quería resaltar esta diapositiva. No es posible, no es entendible la ciencia en el siglo XXI sin la colaboración. Esto de una persona que está en su laboratorio y hace todo él, esto es inverosímil. Necesitamos generar grupos transversales, multidisciplinares y colaborativos. De hecho, nosotros ahora llevamos al Congreso de Hematología más importante del mundo, el Congreso Americano de Hematología, dos modelos pronósticos para dos patologías que se llaman síndrome mielodisplásico y mielofibrosis, que se basan en datos recolectados en 90 y 62 hospitales respectivamente de toda España. ¿Eso qué quiere decir? Que individualmente uno no es nada, sino está en el entorno adecuado y no colabora adecuadamente con el resto de los equipos. Y, bueno, por así decirlo, que realmente cada uno entiende que tiene unas necesidades clínicas diferentes. Incluso yo, que soy hematólogo, a veces no me doy cuenta de las necesidades particulares que tienen pacientes grupos de pacientes a los que yo habitualmente no trato. Y que gracias a la colaboración con esta gente soy capaz de afinar mucho mejor la aproximación de análisis de datos que le damos a su propia información, ¿no? Y a dar resultados que clínicamente tienen un impacto muy superior, ¿vale? Y nada, para acabar, nosotros nos financiamos de formas muy diversas, somos un equipo muy joven. Una de ellas pues, fue el año pasado un proyecto de crowdfunding que hicimos con una asociación de pacientes trasplantados de médula ósea aquí en Galicia, el proyecto ADIANTE, y que es acrónimo de Aplicación y Desarrollo de la Inteligencia Artificial en Tumores Hematológicos. Y ahora este año esta cosa ha ido bien y gracias al apoyo de empresariado gallego hemos puesto en marcha la Fundación Stop Leucemia, a la cual os ruego que hagáis difusión y si queréis hacernos vuestros pequeños donativos de 1 euro o de 2 euros, que nos ayudan mucho a mantener las líneas de investigación que estamos desarrollando aquí en Galicia y que de otra manera sería imposible hacerlo. Y bueno, creo que con esto he terminado. Este es nuestro equipo de aquí del CHUS
y toda la gente que colabora, tanto entidades sin ánimo de lucro como farmacéuticas en las que colaboramos en proyectos de ellos. Y nada, que sepáis que cualquier cosa pues me tenéis a vuestra entera disposición.